Francia, año 1811. Imagina que despiertas una mañana y descubres que ya no puedes decidir por ti misma. No puedes administrar el dinero que has ganado. No puedes vender una propiedad. No puedes firmar un contrato importante. Y, en muchos aspectos de la vida civil, necesitas la autorización de otra persona para actuar. No porque hayas cometido un delito. No porque hayas perdido un juicio. Simplemente porque eres una mujer casada. Mientras Napoleón Bonaparte conquistaba media Europa y su nombre hacía temblar a reyes y emperadores, millones de personas admiraban al hombre que parecía invencible. Los libros hablaban de sus victorias. Los generales copiaban sus estrategias. Los gobernantes estudiaban sus reformas. Pero lejos de los campos de batalla, detrás del brillo del imperio, existía otra realidad mucho menos conocida. La vida de muchas mujeres estaba cambiando, y no precisamente para mejor. La Revolución Francesa había despertado esperanzas de igualdad. Durante unos años, muchas creyeron que el antiguo orden estaba desapareciendo, que el futuro sería diferente, que ellas también tendrían voz. Sin embargo, cuando el nuevo régimen comenzó a consolidarse, gran parte de esas esperanzas se desvanecieron. Las leyes volvieron a colocar al marido como la máxima autoridad dentro del hogar. El padre decidía, el esposo administraba, la esposa obedecía. No todas las familias eran iguales. Había matrimonios felices, había hombres respetuosos, pero la ley otorgaba un enorme poder al cabeza de familia. Y cuando ese poder caía en malas manos, la vida podía convertirse en una prisión de la que resultaba muy difícil escapar. Esta no es la historia de una persona real. Es una historia de ficción inspirada en la realidad histórica de aquella época. Una historia que podría haberle ocurrido a muchas mujeres francesas. Nuestra protagonista se llama Elise. Tiene 20 años. Vive en Lyon junto a su padre, un pequeño comerciante de telas. Desde niña ha aprendido a llevar las cuentas del negocio. Conoce a los clientes. Sabe negociar precios. Incluso algunos comerciantes prefieren tratar con ella antes que con su padre. Él siempre le dice sonriendo: algún día este negocio será tuyo. Y ella le cree. Cada mañana abre la tienda. Cada tarde revisa los libros de cuentas. Cada noche imagina un futuro en el que podrá ampliar el negocio familiar. No sueña con castillos, no sueña con riquezas, solo quiere seguir haciendo aquello que le apasiona. Pero hay algo que todavía desconoce, un detalle que cambiará toda su vida, porque el futuro que imagina depende de una decisión que aún no ha tomado: el matrimonio. Un día conoce a Henry. Es elegante, educado, hijo de un funcionario imperial. Habla con seguridad. Tiene buenos modales y parece admirar la inteligencia de Elise. La escucha, le pregunta por los negocios, le dice que pocas mujeres entienden las cuentas como ella. Ella siente que por fin alguien la valora. Durante meses pasean por las calles de Lyon, hablan del futuro, de formar una familia, de abrir una tienda aún mayor. Henry promete que trabajarán juntos, que tomarán todas las decisiones entre los dos, que jamás permitirá que nadie limite sus sueños. ¿Qué podía salir mal? Después de todo, era un hombre amable, o eso parecía. Cuando llega el día de la boda, toda la familia celebra la unión. Hay música, hay risas, hay abrazos. Su padre la observa emocionado. Está convencido de que su hija tendrá una vida mejor. Nadie imagina que ese mismo día, sin hacer ningún ruido, algo acaba de cambiar para siempre. Porque mientras los invitados brindan y celebran, la ley también entra en escena. Una ley que no aparece en los discursos. Una ley que no se anuncia entre aplausos. Una ley que, desde ese instante, concede a Henry una autoridad que Elise nunca creyó posible. Ella aún no lo sabe, pero muy pronto descubrirá que el hombre del que se ha enamorado ya no es únicamente su esposo. Ahora también posee un poder legal sobre buena parte de las decisiones que afectan a su vida.
y ese poder terminará mostrando un rostro completamente distinto al que conoció durante el noviazgo. Lo que comenzó como una historia de amor está a punto de convertirse en una lucha silenciosa contra una realidad que miles de mujeres tuvieron que afrontar. Y el primer golpe llegará antes de que termine el verano. Los primeros días después de la boda parecían confirmar que Elise había tomado la decisión correcta. Henry seguía siendo atento. La ayudaba a instalarse en su nueva casa. La acompañaba por las calles de Lyon. Incluso hablaban de ampliar algún día el negocio familiar. Todo parecía igual, o casi igual, porque empezaron a aparecer pequeños detalles que al principio parecían no tener importancia. Una mañana, Elise decidió acercarse a la tienda de su padre para ayudar con las cuentas, como había hecho durante toda su vida, pero Henry la detuvo antes de salir. «Hoy no hace falta que vayas». Ella sonrió. «Solo estaré unas horas. Ahora tienes otra casa, otras responsabilidades». Aquellas palabras le parecieron razonables. Después de todo, acababan de casarse. Era lógico que las cosas cambiaran un poco. Sin embargo, los días fueron pasando, y cada vez que proponía volver al negocio, Henry encontraba un motivo distinto para impedirlo. Que si había visitas, que si había asuntos más importantes en casa, que si una mujer casada no debía pasar tantas horas entre comerciantes. Elise comenzó a sentirse extraña. Por primera vez en muchos años, pasaba los días sin hacer aquello que más le gustaba. Las cuentas empezaban a acumularse sobre la mesa del negocio de su padre, y ella observaba todo desde la distancia. Pero lo peor todavía no había llegado. Semanas después, su padre enfermó. Nada grave, al menos al principio. Solo necesitaba ayuda para atender la tienda durante unos días. Cuando recibió la noticia, Elise fue inmediatamente a preparar sus cosas. Entonces Henry volvió a detenerla. «No puedes decidir eso sin hablarlo conmigo». Ella lo miró sorprendida. «Es mi padre, y ahora eres mi esposa». Aquella frase cayó como una losa. Hasta ese momento nunca había pensado que ambas cosas pudieran entrar en conflicto. Intentó explicarle que solo quería ayudar, que el negocio llevaba años funcionando gracias al esfuerzo de los dos, que conocía a todos los proveedores. Pero Henry permaneció firme. «La familia que debes cuidar ahora es esta». Elise no discutió. Todavía seguía creyendo que todo podía resolverse con paciencia, que quizás solo necesitaban acostumbrarse a la nueva vida. Sin embargo, el destino tenía preparada otra sorpresa. Pocos meses después, el padre de Elise falleció. La noticia la destrozó. No solo había perdido a la persona que más había confiado en ella, también desaparecía el único lugar donde siempre se había sentido verdaderamente libre. Durante el funeral, muchos comerciantes se acercaron para darle el pésame. Algunos incluso le preguntaron si pensaba continuar con el negocio. Ella respondió casi sin pensar: «Claro, es lo que mi padre siempre quiso». Henry permanecía a su lado. No dijo una sola palabra, pero su rostro cambió por completo. Aquella misma noche, mientras regresaban a casa, el silencio llenó la habitación. Finalmente fue él quien habló. «La tienda será vendida». Elise levantó la vista. «¿Vendida? No necesitamos ese trabajo, pero llevo toda la vida allí». «Precisamente. Ahora empieza una nueva etapa». Ella sintió un nudo en el estómago. Nunca habían hablado de vender el negocio. Ni siquiera sabía que aquello estuviera sobre la mesa. Intentó protestar. Intentó recordar las promesas que ambos se habían hecho antes de casarse. Trabajar juntos. Decidir juntos. Construir un futuro entre los dos. Henry respiró profundamente antes de responder. «Las decisiones importantes las tomaré yo». Por primera vez, Elise sintió miedo. No era un grito. No era una amenaza. Era algo mucho más inquietante. La certeza de que el hombre que tenía delante ya no era el mismo que había conocido. Durante los días siguientes decidió buscar ayuda. Visitó a un viejo amigo de su padre, un notario al que conocía desde niña. Pensó que todo debía ser un malentendido, que seguramente existía alguna forma de conservar la tienda.
Cuando terminó de explicarle la situación, el anciano permaneció unos segundos en silencio. Después habló con una voz tranquila. Elise, hay cosas que debes conocer. Sacó varios documentos. Le explicó que, bajo las leyes vigentes, el matrimonio cambiaba profundamente la capacidad de actuación de muchas mujeres en asuntos civiles. Dependiendo del régimen económico y de la situación concreta, el marido tenía un amplio margen para administrar el patrimonio familiar y autorizar determinadas actuaciones legales de su esposa. Elise escuchaba sin comprender del todo. ¿Quiere decir que no puedo decidir sobre mi propia vida? El notario evitó responder de forma tajante. Sabía que la realidad era más compleja, pero también sabía que muchas mujeres descubrían demasiado tarde cuánto había cambiado su situación jurídica tras el matrimonio. La ley otorga al marido una autoridad muy importante dentro del hogar. Aquellas palabras resonaron una y otra vez en su cabeza. Autoridad, no colaboración, no igualdad, autoridad. Cuando salió de la notaría, las calles de Lyon parecían distintas. Los mismos edificios, las mismas plazas, las mismas personas, pero ahora todo tenía otro significado. Había crecido creyendo que, con esfuerzo, cualquiera podía construir su propio destino. Sin embargo, empezaba a comprender que el destino de una mujer podía depender mucho menos de su talento que de las decisiones de los hombres que la rodeaban. Aquella noche apenas pudo dormir. Mientras Henry descansaba tranquilamente, ella permanecía despierta observando el techo. Una pregunta no dejaba de repetirse en su mente. ¿Qué ocurre cuando descubres que la mayor barrera de tu vida no es una persona, sino la propia ley? Y todavía ignoraba que aquello solo era el comienzo, porque Henry acababa de tomar una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Una decisión que Elise conocería demasiado tarde para impedirla. A la mañana siguiente, Henry salió de casa sin decir una palabra. Elise lo observó desde la ventana. Durante unos segundos pensó en seguirlo. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Pero decidió esperar. Quizá todo pudiera solucionarse hablando. Al caer la tarde, Henry regresó. Traía consigo varios documentos cuidadosamente doblados. Los dejó sobre la mesa. Ya está hecho. Elise sintió un escalofrío. ¿Qué está hecho? He llegado a un acuerdo para vender la tienda. Ella tardó unos segundos en reaccionar. ¿Cómo que has vendido la tienda? Era lo mejor. Era el negocio de mi padre. Henry la miró con una serenidad que resultaba aún más inquietante. Ahora también formaba parte de nuestro patrimonio. Ella abrió los documentos con manos temblorosas. No entendía todos los términos. Solo reconocía una cosa. La tienda ya tenía un nuevo propietario. Aquello era definitivo. Durante unos instantes no pudo hablar. Sintió que toda una vida desaparecía entre aquellas hojas de papel. Las estanterías, los libros de cuentas, los clientes que la habían visto crecer, los consejos de su padre. Todo había desaparecido. Y ella ni siquiera había participado en la decisión. Aquella noche discutieron por primera vez desde la boda. No fue una discusión llena de gritos. Fue mucho peor. Elise intentó razonar. Recordó las promesas que Henry le había hecho durante el noviazgo. Le habló de confianza, de respeto, de los sueños que habían compartido. Pero Henry respondió con una frialdad desconocida. Los sueños cambian. No eran solo mis sueños. Ahora nuestras prioridades son otras. Nuestras o las tuyas. El silencio llenó la habitación. Henry no respondió. Simplemente dio media vuelta y abandonó el comedor. Elise permaneció inmóvil. Por primera vez sintió que estaba completamente sola. Durante las semanas siguientes, la situación cambió lentamente. No de un día para otro. No con grandes escenas, sino mediante pequeños gestos que iban reduciendo poco a poco el espacio en el que Elise podía decidir. Henry empezó a encargarse del dinero de la casa. Le entregaba una cantidad para los gastos cotidianos. Si necesitaba algo más, debía pedírselo.
Elise nunca había dependido económicamente de nadie. Desde adolescente había trabajado junto a su padre. Había aprendido el valor de cada moneda. Ahora, cada compra se convertía en una explicación. Cada gasto en una conversación incómoda. Cada decisión en una autorización. Un día quiso comprar varios libros de contabilidad. Seguía leyendo sobre comercio por las noches. Pensaba que algún día quizá pudiera volver a trabajar. Henry observó los libros sobre la mesa. No los necesitas. Quiero seguir aprendiendo. ¿Para qué? Porque siempre me ha gustado. Él sonrió levemente. Ahora tienes otras obligaciones. Aquellas palabras empezaban a repetirse demasiado. Otras obligaciones. Otra vida. Otra persona. Como si la mujer que había sido antes del matrimonio hubiera dejado de existir. Pero había algo que Henry no podía controlar. Los recuerdos. Cada vez que cruzaba la plaza donde estaba la antigua tienda de su padre, Elise disminuía el paso. Observaba desde lejos al nuevo propietario. Veía entrar a antiguos clientes. Reconocía a comerciantes que antes la saludaban con respeto. Ahora apenas levantaban la vista. No porque la despreciaran, sino porque el mundo había cambiado. Y ella también. Una tarde, decidió entrar. Solo quería ver el interior una última vez. El nuevo dueño la recibió con educación. Siempre será bienvenida. Durante unos minutos caminaron entre las mismas estanterías. Todo seguía igual, y al mismo tiempo, todo era diferente. Elise pasó la mano por el viejo mostrador de madera. Recordó a su padre enseñándole a sumar las primeras cuentas. Recordó las tardes de invierno preparando pedidos. Recordó la ilusión con la que soñaban ampliar el negocio. Entonces comprendió algo. No echaba de menos solo la tienda. Echaba de menos a la mujer que había sido allí, segura, capaz, libre para tomar decisiones. Cuando regresó a casa, Henry la esperaba. Alguien le había dicho que la habían visto en la tienda. ¿Has estado allí? Ella decidió no mentir. Sí, no quiero que vuelvas. ¿Por qué? Porque ese capítulo ha terminado. Para ti, quizá. Henry respiró profundamente. No quiero volver a discutir. Yo tampoco. Entonces, deja atrás el pasado. Elise lo miró fijamente. ¿Sabes cuál es el problema? Henry permaneció en silencio. Que tú crees que estoy llorando por una tienda, pero no es la tienda. Es que cada día siento que desaparece una parte de mí. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Por un instante. Incluso Henry pareció quedarse sin respuesta. Pero solo fue un instante. Al día siguiente, la rutina continuó, como si aquella conversación nunca hubiera existido. Sin embargo, fuera de aquella casa, Francia también estaba cambiando. Las guerras continuaban. Los jóvenes marchaban al ejército. Las familias esperaban noticias desde lugares lejanos. Y el imperio necesitaba cada vez más recursos. En muchas ciudades, las conversaciones ya no giraban únicamente alrededor de las victorias de Napoleón. También hablaban del precio del pan, de los impuestos, de los hijos que partían hacia el frente, y de un futuro cada vez más incierto. Elise comenzó a preguntarse si aquella incertidumbre podría convertirse también en una oportunidad. Si el mundo estaba cambiando, quizás su vida también pudiera hacerlo. Pero para recuperar la libertad no bastaba con desearla. Hacía falta valor, muchísimo valor, porque estaba a punto de tomar una decisión que ninguna mujer respetable de su entorno consideraría aceptable. Iba a intentar recuperar el control de su propio destino, y no tardaría en descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguirlo. Durante varios días, Elise no dijo una sola palabra sobre lo ocurrido. Cumplía con las tareas de la casa, preparaba las comidas, recibía a las visitas, sonreía cuando era necesario. Desde fuera, cualquiera habría pensado que había aceptado su nueva vida, pero por dentro ocurría exactamente lo contrario. Cada noche, cuando Henry se dormía, ella permanecía despierta. Recordaba las enseñanzas de su padre, las cuentas, los libros, las conversaciones con los comerciantes.
Todo aquello seguía vivo en su memoria, y una idea empezaba a crecer con fuerza. Si no podía recuperar el pasado, tal vez aún pudiera construir un futuro diferente. Una mañana decidió salir al mercado con la excusa de hacer unas compras. No era una mentira. Realmente necesitaban alimentos, pero aquel día tenía otro objetivo. Buscó a una antigua clienta de la tienda de su padre, Madeleine, una viuda que llevaba años confeccionando prendas para varias familias acomodadas de Lyon. Siempre había admirado la habilidad de Elise con los números. Cuando la vio aparecer, sonrió con sorpresa. «Hace mucho que no te veía». Elise respondió con una sonrisa cansada. Hablaron durante varios minutos. Recordaron viejos tiempos. Y finalmente Madeleine hizo la pregunta que nadie se había atrevido a formular. «¿Eres feliz?». Elise tardó en responder. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie prestaba atención. Después contestó casi en un susurro. «No sé quién soy desde que me casé». Madeleine guardó silencio. No parecía sorprendida, como si hubiera escuchado aquella frase demasiadas veces. «No eres la primera mujer que me dice eso». Aquellas palabras hicieron que Elise levantara la vista. «¿De verdad?». La viuda asintió lentamente. «Algunas tienen suerte, otras encuentran maridos que las respetan. Pero también hay quienes descubren demasiado tarde que han perdido una parte de su independencia». Elise sintió un pequeño alivio. Por primera vez desde la muerte de su padre, alguien comprendía exactamente lo que estaba sintiendo. Durante las semanas siguientes comenzaron a verse con frecuencia, siempre bajo la excusa de comprar telas o encargos domésticos. Pero en realidad hablaban de muchas otras cosas. Madeleine le enseñó a coser prendas más elaboradas. Le habló de mujeres que obtenían pequeños ingresos gracias a su trabajo, de viudas que habían sacado adelante a sus familias, de esposas que colaboraban discretamente en negocios familiares. No todas las historias terminaban mal, pero casi todas tenían algo en común. Habían necesitado una enorme determinación. Elise empezó a recuperar una sensación que creía perdida, la de ser útil, la de aprender, la de sentirse capaz. Un día, Madeleine le entregó varias piezas de tela. «¿Crees que podrías terminarlas antes del domingo?». Elise acarició la tela entre sus manos. Hacía años que no sentía aquella ilusión. Trabajó durante toda la noche, puntada tras puntada. Cuando terminó, Madeleine quedó impresionada. Vendió todas las prendas en apenas unos días y regresó con unas monedas envueltas en un pequeño pañuelo. «Te pertenecen». Elise observó aquellas monedas como si fueran un tesoro. No era una gran cantidad, pero significaban algo mucho más importante. Eran el resultado de su propio trabajo, de su propio esfuerzo. Durante un instante, volvió a sentirse la joven que llevaba las cuentas del negocio de su padre. Sin embargo, aquella felicidad duró muy poco. Al regresar a casa, Henry encontró el pequeño pañuelo sobre la mesa. «¿Qué es esto?». Elise respondió con sinceridad. «He ayudado a una amiga a confeccionar unas prendas. Las ha vendido y me ha dado mi parte». Henry tomó las monedas. Las observó durante unos segundos. Después las guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Ahora, el dinero de esta casa lo administraré yo». Elise sintió cómo la rabia comenzaba a reemplazar a la tristeza. «Lo he ganado yo». Henry la miró fijamente. «Todo lo que entra en este hogar forma parte de la economía de la familia». Ella dio un paso al frente. «Ni siquiera me preguntas si estoy de acuerdo». Él respondió con absoluta tranquilidad. «No hace falta». Aquella frase quedó grabada para siempre en la memoria de Elise. No hace falta. No hacía falta preguntarle por la tienda. No hacía falta preguntarle por el dinero. No hacía falta preguntarle por sus planes. No hacía falta preguntarle por su futuro. Porque, poco a poco, había dejado de ser considerada una persona capaz de decidir por sí misma en muchos aspectos de su vida. Esa noche apenas intercambiaron unas pocas palabras. Henry parecía convencido de haber actuado correctamente. Elise, en cambio, tomó una decisión.
No volvería a entregar aquello que ganara con su trabajo sin intentar defender su voluntad. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero tenía claro que no podía seguir viviendo de aquella manera. Mientras tanto, fuera de su hogar, el imperio comenzaba a mostrar las primeras grietas. Cada vez llegaban más noticias de jóvenes que no regresaban de la guerra. Las conversaciones en las plazas eran diferentes. Las familias empezaban a preocuparse. La incertidumbre crecía. Y cuando un gran imperio empieza a tambalearse, también cambian las vidas de quienes parecen más insignificantes. Elise todavía no podía imaginarlo, pero los acontecimientos que estaban sacudiendo Europa iban a abrir una puerta que jamás había creído posible. Una oportunidad para recuperar aquello que pensaba perdido, aunque el precio fuera mucho más alto de lo que estaba preparada para pagar. El invierno de 1812 llegó acompañado de rumores. Al principio, eran solo comentarios en el mercado. Un comerciante decía haber escuchado algo. Un viajero aseguraba que los soldados franceses estaban regresando. Nadie sabía exactamente qué ocurría, pero todos coincidían en una cosa. Algo había salido terriblemente mal en Rusia. Las semanas fueron pasando y los rumores se convirtieron en noticias. La Grande Armée, el ejército que parecía invencible, estaba regresando completamente destrozado. Miles de hombres habían muerto. Miles más nunca volverían a casa. Las familias comenzaban a recibir cartas. Oh, peor aún, dejaban de recibirlas. Las calles de Lyon ya no respiraban el mismo optimismo que unos meses antes. Las conversaciones hablaban de pérdidas, de impuestos, de escasez, de jóvenes llamados a filas. Incluso Henry parecía diferente. Por primera vez desde que Elise lo conocía, ya no transmitía aquella seguridad absoluta. Pasaba horas leyendo los periódicos. Escuchaba con atención las noticias que llegaban de París, y cada día parecía más preocupado. Elise lo observaba en silencio. Comprendía que el hombre que siempre había parecido tener el control empezaba a perder algunas certezas. Una noche, mientras cenaban, Henry habló sin levantar la vista del plato. «Van a aumentar los impuestos». Elise no respondió. También puede que necesiten más funcionarios, más trabajo, más responsabilidades. Seguía hablando consigo mismo, como si ella no estuviera allí. Pero aquella conversación despertó una idea. Si Henry iba a pasar más tiempo fuera de casa, quizá ella tendría un poco más de libertad. No era mucho, pero era suficiente para empezar. Durante las semanas siguientes volvió a visitar a Madeleine. Esta vez no solo para coser. También comenzó a ayudarle con las cuentas, con los pedidos, con la organización de los encargos. Las tardes volvían a parecerse, aunque solo un poco, a las que había pasado junto a su padre. Cada número que escribía le recordaba quién había sido y quién quería volver a ser. Madeleine la observaba trabajar con admiración. «Nunca he visto a nadie organizar un negocio como tú». Elise sonrió. Hacía mucho tiempo que nadie reconocía sus capacidades. Aquellas palabras significaban más de lo que Madeleine podía imaginar. Poco a poco, varias comerciantes comenzaron a pedirle ayuda. Una necesitaba ordenar sus cuentas. Otra quería calcular beneficios. Otra no entendía algunos contratos. Elise descubrió que todavía podía ser útil, que sus conocimientos seguían allí y que quizá nunca los había perdido, solo habían permanecido escondidos. Pero ningún secreto permanece oculto para siempre. Una tarde, Henry llegó antes de lo habitual. Entró en casa. No encontró a Elise. Preguntó a una vecina y descubrió que había salido hacía varias horas. Cuando ella regresó, él ya la estaba esperando. No levantó la voz. No hizo ningún gesto violento. Simplemente permanecía sentado, en silencio. Aquello resultaba incluso más inquietante. ¿Dónde has estado? Con Madeleine. Otra vez. La estaba ayudando. Henry apoyó lentamente las manos sobre la mesa. ¿Ayudándola o trabajando? Elise comprendió que ocultarlo ya no tenía sentido. Las dos cosas. Él respiró profundamente.
Te dije que no quería eso. Ella sintió cómo desaparecía el miedo que había sentido durante tantos meses. Por primera vez respondió sin bajar la mirada. Lo recuerdo. Entonces, ¿por qué lo has hecho? Elise tardó unos segundos. Después habló con una serenidad que incluso a ella misma la sorprendió. Porque necesito volver a sentir que soy capaz de hacer algo más que esperar. Henry guardó silencio. Ella continuó. Antes de casarnos prometiste que construiríamos nuestro futuro juntos. Pero cada decisión importante la has tomado tú. Vendiste la tienda. Administras el dinero. Decides dónde puedo ir. Decides con quién puedo hablar. ¿Sabes qué es lo peor? Henry no respondió, que ya casi había empezado a creer que era normal. Las palabras quedaron suspendidas entre los dos. Por primera vez desde el comienzo de su matrimonio, Henry parecía incapaz de responder. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque comprendía que Elise ya no era la joven insegura de meses atrás. Había recuperado algo. No dinero, no propiedades. Algo mucho más importante. Su voz. Durante varios días apenas se dirigieron la palabra. La casa se convirtió en un lugar extraño. Compartían el mismo techo, pero parecían vivir en mundos distintos. Entonces ocurrió algo inesperado. Henry recibió una carta oficial. La leyó una vez, después otra. Su expresión cambió por completo. Necesitaba viajar durante varias semanas para cumplir nuevas obligaciones relacionadas con su cargo. No podía negarse. Era una orden. Aquella misma noche comenzó a preparar el equipaje. Elise observaba cada movimiento. No sentía alegría, tampoco tristeza, solo una enorme incertidumbre. Cuando Henry salió por la puerta a la mañana siguiente, la casa quedó completamente en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Elise estaba sola. Caminó lentamente por todas las habitaciones. Se detuvo frente a la ventana. Respiró profundamente. No sabía cuánto duraría aquella ausencia. Quizá unas semanas, quizá unos meses. Pero comprendió que tenía delante una oportunidad que tal vez nunca volvería a repetirse. La oportunidad de decidir por sí misma. Sin embargo, fuera de aquellas paredes, Francia seguía cambiando a una velocidad vertiginosa. El imperio comenzaba a debilitarse. Los enemigos de Napoleón avanzaban. Las noticias hablaban de nuevas guerras, y nadie podía asegurar qué ocurriría al año siguiente. Elise tampoco podía imaginarlo, porque estaba convencida de que la mayor batalla de su vida se libraba dentro de su propio hogar, sin saber que, muy pronto, la caída de un emperador cambiaría también el destino de millones de personas, y el suyo sería una de ellas. Los días comenzaron a transcurrir de una forma completamente distinta. Por primera vez desde su matrimonio, Elise podía organizar cada jornada sin que nadie decidiera por ella. Volvió a visitar a Madeleine. Ayudó a varios comerciantes con sus cuentas. Incluso algunas familias empezaron a recomendarla. No era un gran negocio. No ganaba una fortuna, pero cada moneda que conseguía representaba algo mucho más valioso. Representaba confianza, representaba dignidad, representaba la mujer que creía haber perdido. Mientras tanto, las noticias que llegaban desde el norte eran cada vez más inquietantes. Los ejércitos enemigos avanzaban. Las derrotas comenzaban a acumularse. Las victorias de Napoleón ya no parecían suficientes para mantener unido un imperio tan inmenso. En las plazas de Lyon se hablaba de incertidumbre. Algunos seguían defendiendo al emperador. Otros empezaban a preguntarse cuánto tiempo podría sostenerse aquel mundo. Elise escuchaba aquellas conversaciones mientras caminaba por el mercado. Le resultaba imposible no pensar en su propia vida. Comprendió que los grandes cambios de la historia no solo afectaban a los reyes y a los generales, también alcanzaban a personas corrientes, a comerciantes, a artesanos, a madres, a esposas. Y, en ocasiones, abrían caminos que antes parecían imposibles. Una tarde recibió una carta. Era de Henry. Le comunicaba que su regreso se retrasaría varias semanas más. El trabajo aumentaba.
La situación del país era complicada. No sabía cuándo podría volver. Elise dobló lentamente la carta. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Después tomó una decisión. Con el dinero que había conseguido ahorrar discretamente gracias a su trabajo, alquiló una pequeña habitación junto al taller de Madeleine. No era una tienda, no era el negocio que siempre había soñado, pero era un comienzo. Allí empezó a llevar las cuentas de pequeños comerciantes del barrio. Al principio solo acudían 2 personas, luego 4, después 8. Su capacidad para organizar libros de contabilidad y calcular beneficios empezó a hacerse conocida. Muchos se sorprendían al descubrir que aquella mujer, aparentemente discreta, resolvía problemas que otros llevaban meses intentando entender. Madeleine sonreía cada vez que veía entrar a un nuevo cliente. Tu padre estaría orgulloso. Aquellas palabras emocionaban a Elise. Hacía años que nadie mencionaba a su padre sin que el recuerdo estuviera acompañado de tristeza. Ahora era diferente. Cada nuevo encargo era una forma de honrar todo lo que él le había enseñado. Pero la tranquilidad duró poco. En la primavera de 1814 llegaron noticias que parecían imposibles de creer. Napoleón había abdicado. El hombre que durante años había dominado Europa ya no era emperador. Las calles se llenaron de rumores. Algunos celebraban el cambio, otros sentían miedo por el futuro. Nadie sabía qué ocurriría después. Solo había una certeza. Francia estaba entrando en una nueva etapa. Pocos días más tarde, Henry regresó a Lyon. Parecía mucho más cansado. Había envejecido. La seguridad con la que hablaba años atrás había desaparecido casi por completo. Cuando cruzó la puerta de la casa encontró algo que no esperaba. Elise ya no pasaba los días aguardando instrucciones. Había recuperado una rutina propia. Tenía personas que confiaban en ella. Y, sobre todo, había recuperado la confianza en sí misma. Aquella noche apenas hablaron. El silencio era diferente al de otras ocasiones. No estaba lleno de miedo, estaba lleno de distancia. Al día siguiente, Henry decidió acompañarla discretamente. Quería comprobar dónde iba cada mañana. La vio entrar en la pequeña habitación que utilizaba como despacho. Observó cómo varios comerciantes esperaban pacientemente su turno. Escuchó cómo le pedían consejo, cómo la trataban con respeto, cómo valoraban su trabajo. Durante varios minutos permaneció inmóvil. Tal vez era la primera vez que comprendía quién había sido realmente Elise antes del matrimonio. Y también quién había intentado convertirla. Cuando ella salió, lo encontró esperándola. Ninguno habló durante unos segundos. Finalmente fue Henry quien rompió el silencio. No imaginaba que hubieras llegado tan lejos. Elise respondió con calma. Yo tampoco. ¿Podrías haberme contado todo esto? Ella sonrió con una mezcla de tristeza y serenidad. Lo intenté muchas veces, pero nunca me escuchaste. Henry bajó la mirada. No había respuesta para aquello. No existía ninguna explicación capaz de borrar los años en los que había decidido por ella. Durante los meses siguientes intentaron convivir de una manera distinta. No fue fácil. Las heridas no desaparecen de un día para otro. La confianza, tampoco. Pero algo sí había cambiado para siempre. Elise ya no aceptaba que otros decidieran quién debía ser. Había descubierto una verdad que nadie podría volver a arrebatarle. La libertad no siempre llega de golpe. A veces comienza el día en que una persona deja de creer que nació para obedecer. Y mientras Francia iniciaba una nueva etapa tras la caída del imperio, miles de familias también intentaban reconstruir sus vidas. La historia de Elise nunca apareció en los libros. Ningún monumento recuerda su nombre. Ninguna estatua fue levantada en su honor. Porque no fue una reina, no dirigió ejércitos, no cambió el mapa de Europa, pero representa a tantas mujeres cuyas vidas quedaron marcadas por las normas, las costumbres y las limitaciones de su tiempo. Quizá esa sea la gran lección de esta historia. Cuando pensamos en Napoleón, solemos imaginar batallas, conquistas y emperadores. Sin embargo, las leyes también transforman la vida de quienes nunca pisan un campo de batalla.
Las decisiones tomadas desde los grandes palacios terminan entrando, tarde o temprano, en los hogares de la gente común. Y allí, lejos del ruido de los cañones, también se libra la historia. Porque los imperios pueden levantarse y caer. Los gobernantes pueden cambiar. Las fronteras pueden desaparecer. Pero la búsqueda de la dignidad, del respeto y de la posibilidad de decidir sobre la propia vida es una lucha que atraviesa todas las épocas. Y quizá por eso, más de 200 años después, la historia de una mujer como Elise todavía puede hacernos reflexionar sobre cuánto ha cambiado el mundo y cuánto costó que empezara a hacerlo. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo el lado menos conocido de la historia, no olvides suscribirte al canal, porque detrás de los grandes emperadores, las guerras y las revoluciones, siempre existen historias humanas que casi nunca aparecen en los libros, y muchas de ellas son incluso más sorprendentes que las propias batallas. La historia de Elise termina aquí, pero la historia de las mujeres durante el Imperio Napoleónico estaba muy lejos de terminar, porque mientras miles de francesas intentaban sobrevivir bajo unas leyes que apenas les dejaban decidir sobre su propio destino, existía una mujer completamente distinta. Una mujer que consiguió hacer algo que parecía imposible: influir en el hombre más poderoso de Europa. Una mujer que conquistó el corazón de Napoleón cuando todavía era un joven general desconocido. Una mujer cuya opinión llegó a cambiar decisiones políticas, pero también una mujer que terminó siendo víctima del mismo hombre que había ayudado a convertir en emperador. Su nombre era Josefina, y su historia demuestra que incluso estando en la cima del poder, nadie estaba realmente a salvo, porque la mayor derrota de Josefina no ocurrió en un campo de batalla, ocurrió dentro del propio Palacio Imperial. Y fue Napoleón quien la provocó. Si quieres descubrir cómo el hombre más poderoso de Europa terminó destruyendo la vida de la mujer que más había amado, no te pierdas el siguiente video, porque esa historia es incluso más increíble que la que acabamos de conocer. Nos vemos en el siguiente video.